Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 101, Karasuno vs Aoba Hosai, 3. Gu. El saque del gran rey. Hinata Soyo no pudo evitar tragar saliva nerviosamente al ver a Oikawa Toru caminar hasta la línea de fondo en la posición 1, con el balón en la mano. El resto del equipo de Karasuno llevaba expresiones igual de serias. Después de todo, en su último partido de práctica contra Aoba Hosai, Oikawa solo jugó brevemente durante el set final, pero incluso entonces, sus saques habían dejado una profunda impresión en todos. De pie justo fuera de la línea de fondo, Oikawa acarició suavemente el balón, con esa constante sonrisa de príncipe amable todavía en su rostro. Pequeño Tobio, deja que tu senpai te enseñe cómo se hace. El balón se elevó ligeramente en el aire. El movimiento de saque de Oikawa era casi idéntico al de Kageyama Tobio, o más bien, Kageyama había modelado su saque después del de Oikawa. Un leve sonido de fondo pareció elevarse. ¡Boom! En el siguiente instante, el balón salió disparado como un cometa, cortando el aire sobre la red y dirigiéndose directamente hacia el libero de Karasuno, Nishinoya Yu. ¿Se equivocó? Sacó directo a Nishinoya. Varios jugadores en el banquillo de Karasuno alzaron las cejas ante la escena. Los agudos ojos de Nishinoya se fijaron en el balón volador, la trayectoria giratoria reflejada en sus pupilas. ¿Un tiro directo? No, va a curvarse. Tom. Con un rápido paso y un sólido golpe, Nishinoya se movió y recibió el saque con facilidad. Buen recibo, Nishinoya-senpai. Kageyama gritó mientras se posicionaba rápidamente. Al mismo tiempo, Hinata ya había saltado alto en la red. Boss, smack. El balón salió de las manos de Kageyama, cruzando la mitad de la cancha en un instante, y Hinata lo remató con los ojos cerrados. 6-3. Wow, ¿en serio lo recibieron? Oikawa se rascó la cabeza al regresar más allá de la línea de fondo, claramente sorprendido. Déjame mostrarte cómo se hace, ¿eh? Pareció más un tutorial de cómo recibir, bromeó a Hime Ibaizumi, dando a Oikawa una sólida patada en el trasero. En serio, de todos los lugares a los que podrías haber sacado, ¿por qué apuntar al libero? Bueno, Oikawa se encogió de hombros con una sonrisa, pensé, derribar al rey y los demás seguirán. Si pudiéramos acudir a su libero desde el inicio, el resto del partido sería mucho más fácil. Pero Wow no esperaba que su nuevo libero fuera tan bueno. Aunque se lo tomó con una risa, Oikawa estaba genuinamente sorprendido. Había apuntado deliberadamente a Nishinoya. Con la velocidad y el efecto de su saque, la mayoría de los rivales, incluso si lo veían venir, tenían dificultades para recibirlo limpio. Pero que Nishinoya lo manejara perfectamente en su primer intento, eso no era un libero común. Buen recibo, Nishinoya. El entrenador Ukai soltó un pequeño suspiro de alivio al ver que la jugada se convertía en un contraataque exitoso. Entrenador Ukai, ¿fue un error de saque de Oikawa?, preguntó curioso Takeda Itetsu, asesor del club de voleibol de Karasuno. No, Ukai negó con la cabeza. Apuntaba deliberadamente a Nishinoya. En una situación donde Aoba Hosai va atrás, si ese saque hubiera sido un ace, podría haber afectado mentalmente a Nishinoya. Si su libero se hubiera derrumbado, la presión de ir detrás en el marcador se habría intensificado aún más. Y esa presión, si no se maneja correctamente, podría romper la moral del equipo. El colocador del otro lado realmente sabe jugar con la mente. Afortunadamente, Nishinoya se mantuvo firme. De lo contrario, este juego podría haber comenzado a escaparse de nuestras manos.
Esto se ve un poco complicado. En el banquillo de Karasuno, Oda Miki suspiró al observar la formación en la cancha. ¿Qué quieres decir con complicado? Acabamos de anotar un punto, ¿no? El primer año Yamaguchi Tadashi inclinó la cabeza, confundido por su comentario. Miki lo miró y respondió, me refiero a nuestra rotación actual. Después de la rotación reciente, la saga ahora está formada por Hinata, Kageyama y Tanaka Senpai. Ninguno de ellos es particularmente fuerte en recepción. Y el próximo servidor del lado de Aoba Hosai es. En la cancha. Después de anotar el último punto, Hinata rotó a la saga. El libero Nishinoya pasó al frente y fue sustituido por Tsukishima Kei. Hinata sacó a continuación, pero el balón fue débil y recibido con facilidad por la saga de Aoba Hosai. Oikawa preparó rápidamente el ataque. Tras una simple pantalla, el balón llegó a Akashi Asuka, quien ejecutó un perfecto remate de diferencia de tiempo, pasando fácilmente al único bloqueador de Karasuno y anotando un punto limpio. 7-3. Después de ese punto, Aoba Hosai rotó. Akashi Asuka se posicionó en la posición 1. Akashi, danos uno bueno. Ni se te ocurra sacar como ese desastre de Oikawa antes o perderé todo el respeto por ti. Hey. Oh, esto finalmente sucede. Miki habló de esto antes, el saque increíblemente poderoso. Al ver a Akashi caminar hacia la línea de fondo, los ojos de Hinata brillaron con emoción. Apenas podía contenerse. Había esperado este momento durante mucho tiempo. Desde que Miki le advirtió sobre los temibles saques de Akashi Asuka, Hinata había estado ansioso por presenciarlos de primera mano, no, aún mejor, recibir uno él mismo. Y ahora, esa oportunidad había llegado. Akashi sostuvo el balón en la línea de fondo, girándolo con calma en su palma varias veces antes de cerrar los ojos y respirar profundamente. Al abrirlos de nuevo, su mirada era calmada y serena. En ese instante, todo Karasuno se tensó. Aunque Akashi no mostró intimidación evidente, un escalofrío recorrió sus espinas, dejándolos congelados. Cuidado, viene, advirtió Kageyama con firmeza. En el lado opuesto de la red, Akashi lanzó el balón al aire, acelerando gradualmente su carrera, luego saltó y bajó el brazo en un solo movimiento fluido. ¡Boom! El estruendoso sonido del golpe resonó en todo el gimnasio. El balón se detuvo un instante en el aire, un lado abollado bajo la fuerza de la palma de Akashi. Una onda de choque estalló alrededor del balón como un rayo de luz blanca. La esfera amarilla y azul luego disparó hacia adelante como una bala. En un abrir y cerrar de ojos, el balón desapareció de la vista. Antes de que los jugadores de Karasuno pudieran siquiera seguir su trayectoria, un fuerte thump resonó detrás de ellos. El balón de voleibol golpeó la cancha con tal fuerza que se comprimió en una media esfera, luego rebotó alto en el aire. Capítulo 102, Karasuno vs Aoba Hosai, 4. Un silbido agudo y penetrante resonó en la cancha. Pero en ese momento, ninguno de los jugadores de Karasuno pudo escucharlo realmente. Todo lo que llenaba sus mentes era la imagen de ese saque explosivo recién lanzado por Akashi Asuka, su potencia, su velocidad, la manera en que atravesaba el aire como un misil. La garganta de Takeda Itetsu se secó mientras pronunciaba con esfuerzo las palabras. ¿Qué fue eso? Karasuno pidió un tiempo muerto de emergencia. Cuando el equipo regresó al banquillo, la mayoría de los jugadores aún parecía aturdida. Gotas de sudor frío recorrían la frente del entrenador Ukai Keishin. Oda, ese es el tipo de saque del que hablaste, el que no tiene un punto de aterrizaje controlable. Ese mismo asintió Oda Miki. No puede ser con semejante potencia,
que no controle a dónde va ni siquiera parece un defecto. En la secundaria, su saque ya era fuerte, respondió Miki rascándose la cabeza, pero nada como esto. Debe haber mejorado mucho recientemente. Genial, simplemente genial, murmuró Ukai, claramente preocupado. Enfrentarse a Aoba Hosai ya era bastante difícil con Oikawa Toru y sus saques en salto a alta velocidad. ¿Y ahora tienen otro sacador potente al nivel de Oikawa? Para Karasuno, esto era lo peor que podía pasar. Y la situación solo empeoró, su rotación actual no tenía a ninguno de sus mejores receptores en la parte trasera. Tanto Nishino Yayu como Sabamura Daichi, sus mejores pasadores, habían rotado al frente. Nishinoya ya había sido sustituido en la primera fila por el central Tsukishima Kei. En el fondo, Tanaka y Kageyama tenían fundamentos sólidos, pero sus habilidades de recepción eran solo promedio. ¿Y Hinata Soyo? Mejor ni hablar. Oda, ¿crees que puedes con el saque del número 8? Preguntó Ukai. Oda Miki se congeló. Solo había venido a dar consejos, ¿cómo fue que de repente la responsabilidad cayó sobre él? No era como Sugawara Koushi. Sugawara era un estudiante de tercer año que quería jugar pero tenía que sentarse. Oda, en cambio, no tenía problema en pasar los 3 años en el banquillo. Aún así, al ver las miradas expectantes a su alrededor, se rascó la cabeza otra vez y suspiró. Puedo intentarlo, pero no prometo nada. Eso basta, dijo Ukai con firmeza. Poner a Oda Miki en la cancha no solo servía para fortalecer la parte trasera. Había una razón más urgente, sacar a Hinata Soyo del juego. ¿Una sustitución? Oikawa Toru notó inmediatamente el rostro desconocido que reemplazaba a Hinata. Es uno de los excompañeros de Akashi, dijo Kindaichi. En la secundaria, era el opuesto de Sangoku Medo. ¿O así que es un viejo compañero de Akashi-chan, eh? Oikawa dirigió la mirada hacia Akashi en la línea de fondo, pero para su sorpresa, los ojos de Akashi estaban completamente calmados, enfocados, inmóviles. Era como si ni siquiera hubiera notado la sustitución. ¡Qué concentración tan increíble!, pensó Oikawa, algo impresionado. Mientras tanto, los jugadores de la primera fila de Aoba Hosai se apartaron casualmente, dando a Akashi espacio libre para sacar. ¡Boom! Al instante, el segundo saque de Akashi Asuka estalló de su mano como un cañón, disparándose hacia el fondo de Karasuno y apuntando directamente a Tanaka. ¡Tud! Tanaka alcanzó a recibir, pero al instante en que la pelota tocó sus brazos, salió disparada como si tuviera voluntad propia. TCH. Maldita sea, maldijo, haciendo clic con la lengua frustrado. 9-3. La diferencia se ampliaba aún más. Ansiedad, frustración y tensión empezaron a propagarse por el banquillo de Karasuno. Otro más. Vamos, Akashi. Acábalos con este. Los jugadores de Aoba Hosai animaban a Akashi, y él no dudó. Aprovechando el impulso, lanzó su tercer saque. ¡Boom! Ese mismo toque suave como algodón seguido de un estruendo atronador. La pelota una vez más surcó el aire como una tormenta, cayendo directo hacia el lado de Karasuno y nuevamente apuntando a Tanaka. Tanaka-senpai, muévete. La trayectoria impredecible del saque hizo dudar a Tanaka. Ese momento de vacilación fue suficiente para que la pelota se acercara. Justo cuando estaba a punto de arriesgarse a tomarla él mismo. ¡Bam! Una voz resonó, y Tanaka instintivamente se apartó. Un jugador se lanzó de cabeza, brazos extendidos, y logró sacar la pelota de nuevo al aire. La fuerza lo hizo rodar hacia atrás por el suelo. ¡Wow! Logró eso de verdad. Oikawa estaba visiblemente sorprendido.
Eso no fue una recepción, corrigió Akashi mientras trotaba de regreso a la cancha. Fue una lectura. Predijo el lugar de aterrizaje. ¿Predijo? Pero pensé que ni siquiera tú controlabas a dónde caían tus saques, preguntó Hajime Ibaizumi. Es cierto, respondió Akashi. Pero hay jugadores raros en el mundo con ciertos talentos. Oda tiene un campo de visión amplio. A veces, solo leyendo mi lenguaje corporal y el movimiento de mi brazo, puede calcular la trayectoria de la pelota en una fracción de segundo aunque su tasa de éxito sea inferior al 30%. He así que existen jugadores así, ¿eh? Parece que el viejo compañero de Akashi-chan es otra cosa. Y bastante afortunado también, agregó Oikawa, genuinamente impresionado. Ibaizumi. Sus puños se apretaban. Iwa-chan, ¿qué te pasa con esa cara? Hablo en serio. Basta de elogios. Es nuestro oponente ahora. Concéntrate. Buena recepción, Oda. El banquillo de Karasuno estalló en vítores mientras Oda levantaba la pelota. Kageyama ya estaba en posición y tomó el control del juego al instante. Envió un pase perfecto hacia el central, Asaya Sumane. Era momento de un ataque rápido. En la ronda anterior contra la muralla de hierro de Dead Chuck, Asai, gracias al apoyo de Kageyama y Hinata, finalmente había roto la barrera y recuperado su confianza. Ahora, con la pelota nuevamente en su zona, Asai saltó alto, concentrando toda su fuerza en el golpe, y remató con toda su potencia. ¡Boom! ¡Smack! Dos sonidos resonaron casi simultáneamente. La pelota, segundos antes viajando hacia adelante, ahora caía con un golpe detrás de Asai. Al otro lado de la red, un muro imponente, sorprendentemente similar al de Dead Chuck, lo había detenido. Los ojos de Asai se abrieron, incrédulo. Capítulo 103, Karasuno vs Aoba Hosai, 5. Frente a Asaya Sumane, que mide 186 centímetros, estaban Issei Matsukawa con 187 centímetros y Takahiro Hanamaki con 184 centímetros. Antes de que Akashi Asuka y Yutaro Kindaichi se unieran a Aoba Hosai, Matsukawa y Hanamaki eran los principales bloqueadores del equipo. E incluso después de que Akashi y Kindaichi se unieran, Matsukawa y Hanamaki seguían siendo los pilares defensivos en la red. ¿Por qué? Simplemente, son altos. La alineación titular actual de Aoba Hosai es realmente especial. Especialmente con Shinji Wotari rotando al fondo y temporalmente fuera, los 6 jugadores en la cancha tienen una altura notable. Sus alturas son 189 centímetros, 187 centímetros, 185 centímetros, 184 centímetros, 184 centímetros y 179 centímetros. Aunque el último jugador pueda parecer un poco fuera de lugar entre gigantes, en general, esta alineación está entre las más altas del país. Más importante aún, los 6 poseen técnicas sobresalientes de bloqueo y remate. Los atacantes de ala y los centrales son responsables del ataque y la defensa en la red, pero Oikawa Toru, a pesar de ser colocador, es un verdadero todoterreno. Por eso, aparte de Oikawa como colocador principal, los límites posicionales de los otros 5 jugadores son prácticamente difusos. Esto se nota especialmente en el bloqueo. La rotación de Aoba Hosai permite que cualquier jugador de la primera línea se convierta en un muro sólido. Por ejemplo, aunque Hanamaki y Matsukawa han asumido un rol secundario desde que llegaron a Akashi y Kindaichi, siguen siendo capaces de detener los ataques de Karasuno. El silbato del árbitro sonó y el marcador volvió a girar. 10-3. Este último bloqueo se sintió como una roca más sobre la ya pesada atmósfera que rodeaba a Karasuno. Al mismo tiempo, tanto Karasuno como los espectadores se dieron cuenta de algo importante:
por muy intimidante que fuera el saque de Aoba Hosai, su bloqueo era el verdadero obstáculo. ¿Qué pasa? ¿No venció Karasuno a Deadjack ayer? ¿Por qué hoy parecen tan débiles? Idiota. No es que Karasuno sea débil, sus rivales son simplemente increíblemente fuertes. Oikawa-senpai. Las fangirls de Oikawa Toru estaban al frente de las gradas, formando probablemente la escena más irritante del gimnasio. Verlas animar salvajemente no solo irritaba a los jugadores de Karasuno, sino que hasta algunos compañeros de Aoba Hosai querían darle un golpe. Desafortunadamente, no era el mejor momento para violencia. Akashi Asuka continuó con sus saques. Sin embargo, esta vez cometió un error. La pelota se le escapó y salió fuera de la cancha. 10-4. El error le dio a Karasuno un respiro muy necesario. Con el saque de vuelta en sus manos, el líbero Nishinoya regresó a la línea de fondo. Con su talento como ancla defensiva, la retaguardia de Karasuno se sintió instantáneamente más fuerte. Mientras tanto, el poder ofensivo de Aoba Hosai disminuyó ligeramente con Akashi rotando al fondo. Esto llevó a varios intercambios de puntos. 10-5. 11-5. 11-6. 12-6. Ahora entiendo, cambiaron las señales justo antes del partido de hoy, ¿verdad? ¿Fue ese chico observador y atractivo que salió antes quien les dio la pista? Tras otro exitoso ataque Freak Quick sobre el bloqueo de Kindaichi, Oikawa finalmente confirmó su teoría. Había estudiado el video de los partidos de Karasuno, y en partidos anteriores, Hinata Soyo siempre gritaba algo antes de lanzar el Freak Quick. A partir de eso, Oikawa casi había descifrado las palabras clave, aquí o pásamela, que eran las señales de Hinata. Pero en el partido de hoy, Hinata no dijo nada. Al principio, Oikawa pensó que se había equivocado. Pero cuando Oda Miki entró a la cancha y lo observó de cerca, se dio cuenta de que no era su error, alguien había anticipado lo que él descubriría. La expresión de Kageyama Tobio cambió ligeramente. Tal como Oikawa sospechaba, habían cambiado las señales la noche anterior, gracias al consejo de Oda Miki. Pero había algo que Oikawa había entendido mal. Oda Miki no predijo a Oikawa, en ese momento, ni siquiera lo conocía lo suficiente. El cambio fue simplemente una precaución. Recientemente, Oda había estado leyendo una novela muy interesante. El protagonista, aunque algo extraño, tomaba decisiones racionales y estratégicas. Miki había quedado muy influenciado por ella. Boom. Smack. Después de un breve intercambio, Oikawa y Kindaichi se unieron para bloquear el remate de Tanaka. Aoba Hosai anotó de nuevo. 13-7. Recuperaron el saque y Akashi Asuka volvió a la primera línea. En cuanto Akashi regresó a la red, toda la alineación de Karasuno sintió una presión asfixiante, dificultando su respiración. No hace falta que se vean tan tensos. No soy tan demoníaco, ¿verdad?, dijo Akashi con una sonrisa. En ese momento, un jugador de la segunda línea de Aoba Hosai envió la pelota por encima de la red, cayendo limpia en la cancha trasera de Karasuno. Nishinoya la recibió y se la pasó a Kageyama Tobio. Boss. Sin dudar, Kageyama ejecutó un Freak Quick. La pelota cortó el aire en una línea casi recta, pasando sobre la red y cayendo perfectamente frente a un Hinata que ya tenía el brazo listo, ojos cerrados en preparación. Eso fue rápido. Pero después de verlo tantas veces, finalmente capté el tiempo. Los ojos de Akashi siguieron la trayectoria de la pelota. Justo cuando llegó a la zona de remate de Hinata, se movió. Con sus largas piernas de 180 centímetros impulsadas por un cuerpo de 185 centímetros,
Akashi cubrió la distancia en un solo paso y se colocó justo frente a Hinata en el momento exacto de su remate. ¡Boom! ¡Smack! El sonido del impacto resonó por todo el gimnasio. Sintiéndose desconcertado por el tiempo de la pelota, Hinata abrió los ojos en el aire y vio la mirada tranquila de Akashi directamente frente a él. ¡Tud! Hinata aterrizó. Al mismo tiempo, el árbitro pitó el punto. Hinata, aún aturdido, giró la cabeza hacia el marcador. 14-7. Por un momento, su mente quedó completamente en blanco. Capítulo 104, Karasuno vs Aoba Hosai, 6. Ver. Oye. ¿Karasuno ya usó ambos tiempos muertos tan temprano? ¿Van a estar bien? Para Karasuno, ese ataque rápido demoníaco probablemente sea su movimiento ofensivo más fuerte ahora mismo. Que lo bloqueen, eso tiene que ser un golpe enorme. Esto me estresa solo de verlo. El entrenador de Karasuno, Ukai Kenshin, no tuvo más opción que gastar su segundo tiempo muerto. Al verlo, varios seguidores de Karasuno en la grada no pudieron evitar ponerse ansiosos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba allí? ¿Cuándo llegó siquiera? La mente de Hinata Soyo seguía dando vueltas con la imagen que lo recibió al abrir los ojos. No era una escena nueva, ya la había vivido 2 veces antes. Su ataque rápido demoníaco ya había sido bloqueado una vez durante el partido de práctica contra Nekoma y otra en el partido contra Dead Tag. Hinata empezaba a odiar esta sensación. No porque su remate fuera bloqueado, sino porque no tenía idea de cómo había sucedido. Un momento estaba saltando para golpear y al siguiente ya estaba detenido. Oí, Hinata. Oye, ¿estás bien? Una voz repentina sacó a Hinata de su ensimismamiento. Parpadeó y miró alrededor. De algún modo, un grupo entero se había reunido frente a él. Entrenadores, profesores, compañeros. Fue Sugawara Koushi quien lo llamó. ¿Estoy bien? Perdón. Hinata se rascó la cabeza y luego se inclinó rápidamente en señal de disculpa. Yes, el entrenador está explicando la estrategia y tú simplemente estás en las nubes, intervino Kageyama Tobio, frunciendo el ceño. Ese último fue solo un accidente. La próxima vez, pondré un pase que nadie pueda bloquear. Así que, despierta ya. Estoy bien. No te preocupes, respondió Hinata con un asentimiento renovado. Ukai le lanzó una rápida mirada al chico. También estaba un poco preocupado por el estado mental de Hinata, pero no había una solución real en ese momento. Igual siguió adelante. No hay duda, Aoba Hosai, con Oikawa y Akashi, es un equipo hecho para el ataque. Pero en este punto, su bloqueo podría ser igual de aterrador. Y debido a su ridícula altura en todas las posiciones, incluso con las rotaciones, su bloqueo frontal nunca tiene un punto débil. Parece duro, pero honestamente, esta versión de Aoba Hosai podría ser aún más digna del título de muro de hierro que Dead Tag alguna vez lo fue. En otras palabras, nuestro próximo oponente es básicamente un Dead Tag supercargado que también puede atacar como monstruos. Ukai apenas había terminado de hablar cuando Asayasumane se estremeció y se abrazó instintivamente. No se le podía culpar. Solo las palabras muro de hierro eran suficientes para darle a Asai recuerdos traumáticos. Ahora imaginar un muro que contraataca era suficiente para helarle la sangre. Y no era solo Asai. En el pasado, cada vez que Asai mostraba su lado más frágil, alguien intervenía para consolarlo o burlarse. Pero esta vez, nadie dijo palabra. Las cejas de Ukai prácticamente formaban un kanji en ese momento. Analizar la situación era una cosa, encontrar una solución, otra.
Después de todo, ¿cómo se vence a un equipo con mejor defensa y mejor ataque? Exhaló. De todos modos, Kageyama, ten mucho cuidado al usar el ataque rápido demoníaco a partir de ahora. Aún no sabemos si su número 8 lo bloqueó porque vio nuestro código o si usó algún otro método. Entendido. Kageyama asintió. Justo entonces, el silbato del árbitro indicó el fin del tiempo muerto. Vaya, vaya. Nos encontramos de nuevo tan pronto, ¿eh? Entonces, pequeño Tobio, ¿ya descubriste cómo vas a vencernos? No me digas que todavía vas a confiar en ese ataque rápido demoníaco. Si a ese pequeñito lo bloquean otra vez, no sé si su corazoncito podrá soportarlo. Aunque no escucharan la voz directamente, todos en Aoba Hosai sabían exactamente quién la había dicho. El párpado de Kageyama se contrae. Podía sentir cómo le subía la presión. Incluso Akashi, parado junto a Oikawa, se movió discretamente un paso atrás. Pensó, si Oikawa alguna vez donara su cuerpo a la ciencia, apuesto a que los médicos no encontrarían corazón. Solo hay ojos ahí dentro. Nada de carne útil. El partido se reanudó con Aoba Hosai sirviendo. La pelota flotó sobre la red y fue rápidamente recibida por Karasuno, que la pasó a Kageyama. Al frente, Hinata y Tanaka comenzaron su salto en carrera. Pero el tercer jugador de la primera fila, Daichi Sawamura, no se movió en absoluto. De hecho, no había ido a un solo ataque de primera fila en todo el partido. Lo que irónicamente hizo que los bloqueadores fueran más cautelosos con él. Ser armador era un trabajo mentalmente agotador. Después de algunas prácticas, Akashi y Oikawa se duchaban juntos y Akashi veía a Oikawa arrancarse varios cabellos mientras se enjabonan. Kageyama probablemente no era diferente. Esta vez era Kageyama contra Oikawa de nuevo. Ambos leyeron la jugada y se movieron. ¡Boos! La pelota salió disparada de las manos de Kageyama. Oikawa se lanzó hacia el centro de la red, donde, visiblemente, ningún jugador de la primera fila estaba atacando. Entonces, de repente, desde la segunda fila, Asai saltó. ¡Smack! La pelota tocó el suelo. Oikawa no pudo detenerlo. Al final, Kageyama había optado por Hinata otra vez. Ese fue un ataque con agallas. La sien de Oikawa se contrajo visiblemente. Estaba claro que le molestaba no haberlo bloqueado. El resto de Aoba Hosai, sin embargo, ni se molestó en reaccionar. Que el niño tenga su berrinche. 14-8. Karasuno finalmente recuperó un punto. Pero no pudieron disfrutarlo por mucho. Aoba Hosai respondió rápidamente. 15-8. 15-9. 16-9. En un abrir y cerrar de ojos. Karasuno y Aoba Hosai estaban atrapados en otro feroz intercambio de puntos. Cada equipo utilizaba a sus armadores para cambiar el ritmo, ajustar posiciones y explotar huecos, sumando puntos en ambos lados. Pero la diferencia era evidente. Karasuno tenía que luchar con uñas y dientes por cada punto. Aoba Hosai, en cambio, lo hacía parecer sin esfuerzo. Incluso cuando el partido se acercaba a su clímax, sus jugadores no habían perdido el ritmo. Y bajo esta presión implacable, la velocidad del rally comenzó a aumentar. Sin darse cuenta, ambos equipos estaban empujando más rápido y más fuerte que nunca. Lo estás viendo en su audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 105, Karasuno vs Aoba Hosai, 7. Este ritmo es asfixiante, apenas puedo respirar. Tan intenso. El ataque y la defensa se mueven demasiado rápido.
En la banca, Ukai Keisin observaba el vertiginoso ritmo del juego con un creciente malestar en el estómago. El ataque rápido es una táctica común en deportes competitivos. Al acelerar tanto ataque como defensa, un equipo puede desbaratar la formación del rival y crear oportunidades de anotar. Pero es un arma de doble filo. Un ritmo que abruma al enemigo también puede abrumar a tu propio equipo. Y en este momento, el acelerado tempo de Karasuno no formaba parte de una estrategia planificada, era una reacción al marcador. La amplia diferencia de puntos había despertado impaciencia en los jugadores, haciéndolos impulsar subconscientemente jugadas más rápidas. ¡Ban! Tanaka Ryunosuke lanzó un poderoso remate que se estrelló hacia el lado de Aoba Hosai, solo para ser recibido a la perfección por el líbero Wotari Shinji. Oikawa Toru intervino y levantó un pase preciso a Akashi Asuka. Asuka se elevó en el aire, levantando la barbilla por encima de la línea de visión de Tanaka y estrelló un remate sobre el bloqueo. ¡Boom! El impacto fue más fuerte que el golpe anterior de Tanaka. La pelota trazó una línea diagonal aguda a través de la cancha de Karasuno y cayó en un punto completamente desprotegido. 24-18. Aoba Hosai alcanzaba un punto de set. ¡Maldita sea!, rugió Tanaka con frustración, mirando fijamente a Akashi Asuka. Hasta ahora, Asuka no había rematado muchas veces en este set, pero Karasuno no había logrado bloquearlo ni una sola vez. No era que Asuka tuviera una técnica superior. El problema era simple, su altura al rematar era demasiado para ellos. Entre los bloqueadores de Karasuno, solo Asaya Sumane y Tsukishima Kei tenían la altura para enfrentarlo. Pero Asai no era fuerte en bloqueo y Tsukishima carecía de motivación. Era una cruda realidad, Karasuno seguía siendo un equipo en formación. Eran un grupo de pajaritos recién nacidos, mientras Aoba Hosai ya se había convertido en un árbol imponente con gruesas y extensas ramas. Claro, los polluelos podían atrapar algún insecto que subiera por el árbol, pero romper la corteza eso era otra historia. Tweet. El silbato sonó una vez más. El árbitro permaneció frío e inexpresivo, como un verdugo sin emociones. No importaba la alegría o la tristeza de los jugadores, el silbato sonaría de igual manera. Aoba Hosai sirvió la pelota al otro lado de la red. El líbero de Karasuno la recibió y la envió hacia Kageyama Tobio. Mientras la pelota flotaba en el aire, la mente de Kageyama corría a 1000 por hora. 6 puntos de desventaja. Tenemos que cerrar la brecha. No podemos permitir que esto sea bloqueado. Si lo es, se acabó. Tengo que evitar el bloqueo. Más rápido. Tengo que colocar un pase que atraviese toda la defensa. Vos. De repente, envió un pase rápido. Hinata Soyo, ya en el aire, movió el brazo con toda su fuerza, los ojos fuertemente cerrados. Pero falló. No hubo contacto satisfactorio. La pelota no fue golpeada. Tom. El sonido de la pelota golpeando el suelo fue dolorosamente fuerte. Tweet. El silbato cortó el aire con brutal final. Ambos equipos se quedaron en shock al ver la pelota botar fuera de la cancha. Kageyama permaneció congelado, como si acabara de recibir un martillazo en la cabeza, su mente en blanco. El primer set ha terminado. Parece que Kageyama se impacientó un poco. No se le puede culpar. Esa diferencia de puntos sacaría de quicio a cualquiera. Me pregunto cómo responderá Karasuno en el siguiente set. En la banca de Aoba Hosai, los jugadores tomaban un breve descanso, bebiendo agua mientras recuperaban el aliento. El entrenador Hideata Nobuteru estaba cerca, explicando la estrategia para el siguiente set.
No era nada drásticamente diferente, solo un recordatorio para mantener el ritmo. Pronto comenzó el segundo set. Pero cuando los jugadores de Aoba Hosai pisaron la cancha, algunos parpadearon sorprendidos. Kageyama Tobio estaba sentado en la banca. En su lugar, un nuevo colocador aparecía en la cancha, alguien que no habían visto antes. ¿Quién es ese tipo? ¿El nuevo colocador? Déjame ver ya. Número 2 espera, es un estudiante de tercer año. ¿Qué? ¿Quieres decir que fue relegado por un primer año como Kageyama? TCH, ¿qué tiene de extraño? ¿Acaso Aoba Hosai no tuvo un primer año que ocupó la posición de as desde un tercer año? El jugador que reemplazaba a Kageyama en Karasuno no era otro que Sugawara Koushi. Antes de que Kageyama se uniera al equipo, Sugawara había sido el colocador principal. Aunque no tenía el talento natural de Kageyama, compartía una sinergia más profunda con el resto del equipo. Oikawa Toru sostenía la pelota, entrecerrando los ojos mientras estudiaba a Sugawara por un momento antes de asentir ligeramente. Parece un tipo bastante alegre. Me pregunto qué tipo de personalidad tendrá, qué molestia. Acabo de lidiar con el pequeño Tobio, ¿por qué tienen que cambiarlo ya? Su rostro mostraba decepción, pero para Akashi Asuka, observando cerca, solo se leía una cosa, malicia. Oh, bueno. No tiene sentido pensar demasiado en eso, encogió de hombros Oikawa. Incluso el mejor colocador no puede hacer nada sin la pelota en sus manos. Tweet. El silbato sonó, comenzando el segundo set. El primer servidor de Aoba Hosai era Oikawa Toru, con Akashi Asuka segundo en la rotación. Correcto. Su estrategia para este set era clara, aplastar a Karasuno desde el inicio. Muy bien, hora de elegir un objetivo afortunado al azar. Veamos quién está en su línea de fondo. Ese líbero tiene buena recepción, pasa. Su capitán también es bastante sólido, pasa. Eso deja solo. Van. Mientras una BGM dramática sonaba en la cabeza de Asuka, Oikawa lanzó la pelota al aire, dio unos pasos y ejecutó un potente saque en salto. La pelota cruzó la cancha a gran velocidad, girando en el aire en un arco creciente, directamente hacia Asai Asumane. Smack. Asai reaccionó justo a tiempo, pero la pelota golpeó su brazo superior, rebotó en su hombro y salió fuera de la cancha, rodando hasta la pared trasera. 1-0. Aoba Hosai toma la delantera. Capítulo 106, Karasuno vs Aoba Hosai, 8. Maldita sea, otra vez. En el momento en que Ukai Keishin vio la posición de Oikawa Toru y Akashi Asuka, comprendió al instante la estrategia de Aoba Hosai. No creas que tener dos servidores poderosos significa que pueden hacer lo que quieran. Nobuteru idiota, lo siento, pero tener dos servidores poderosos realmente nos permite hacer lo que queramos. Van. En un parpadeo, Oikawa Toru lanzó su segundo saque. Esta vez apuntó al espacio abierto en el fondo de Karasuno. La pelota atravesó el aire y tocó el suelo, otro punto. 2-0. El segundo set apenas comenzaba y Karasuno ya estaba bajo una enorme presión. Tweet. Obligado a actuar, Ukai Keishin pidió un tiempo de emergencia. Cuando terminó el descanso y los jugadores regresaron a la cancha, Oikawa notó de inmediato el cambio en la formación de Karasuno. Asai Asumane se había desplazado más hacia la esquina del fondo, mientras Daichi Sawamura y Nishinoya Yu ampliaban su cobertura. Así que hacen lo mismo de antes, poniendo a sus mejores receptores atrás para recibir mi saque, ¿eh? ¿Pero realmente creen que eso es suficiente?, murmuró para sí mismo mientras lanzaba su tercer saque. Aunque era un poco más lento que los anteriores, estaba dirigido directamente a Asai en la esquina. Smack.
Asai estiró los brazos y recibió la pelota. Esta voló alto en el aire. Los ojos de Oikawa Toru se abrieron de par en par. ¿Qué? Fuera de la cancha, Ukai Keisin sonrió levemente. Tal como pensaba. Si Oikawa se concentra en un jugador específico, la velocidad de su saque disminuye. Sin un radar, era difícil percibir visualmente esa caída de velocidad, pero por suerte Karasuno contaba con un primer año de vista aguda que se lo había señalado a Ukai antes. Con la recepción completada, Koushi Sugawara tomó el balón como colocador, listo para organizar la primera ofensiva de Karasuno desde el tiempo fuera. Al salir el balón de sus manos, varios defensores de Aoba Hosai reaccionaron instintivamente, preparándose para el famoso Freak Quick Attack de Karasuno. Pero luego recordaron, Tobio Kageyama ya estaba fuera de la cancha. Sin él, esa combinación no era posible. Tanaka e Hinata se movieron para atraer a los bloqueadores, Kindaichi e Ibaizumi, alejándolos del centro. Pero justo cuando Asai recibió el pase desde el fondo, apareció un muro ante él. Akashi Asuka. Aunque solo era un bloqueador, Asai sintió una presión abrumadora. En el último segundo, su remate perdió fuerza y terminó rozando la pelota con un toque suave. Tud. La pelota cayó dentro de la cancha de Aoba Hosai. Karasuno había anotado, por pura suerte. 2-1. Asai soltó un pesado suspiro, el sudor bajando por su frente. Se sentía aliviado y a la vez nervioso. Los jugadores de Aoba Hosai chasqueaban la lengua con molestia. TCH. Pura suerte. Al otro lado, Akashi Asuka miró a Asai con una expresión inexpresiva. En el fondo, sentía un leve desencanto. Esperaba más de Karasuno, el supuesto protagonista de este partido. Pero la verdad era que Karasuno aún no estaba listo. El juego ni siquiera lo había exigido, y Karasuno ya estaba tambaleándose. Especialmente el hombre frente a él, Asai Asumane. Asuka no vio ni un destello de lo que debería hacer a un jugador un verdadero as. Tweet. El silbato sonó. Karasuno serviría. Aoba Hosai recibió con precisión gracias a Shinji Wotari. Oikawa colocó a Kindaichi, quien lanzó un remate desde el punto más alto, superando fácilmente a Hinata Soyo para un punto limpio. 3-1. Aoba Hosai recuperó el saque. Y el siguiente servidor, Akashi Asuka. En el momento en que Asuka caminó hacia la línea de saque, todos en Karasuno se tensaron. Todos, excepto uno. El líbero Nishinoya Yu. Sus ojos se fijaron en la figura detrás de la red. Se agudizaron, como un halcón acechando a su presa. Su mirada ardía con deseo, un desafío silencioso que emanaba desde lo más profundo. Ven a mí. Golpéame con todo lo que tengas. Como si escuchara el llamado, Akashi Asuka saltó y golpeó. ¡Boom! La pelota atravesó el aire, directa hacia Nishinoya. Él se movió al instante. Como un águila cazadora, Nishinoya se deslizó bajo la trayectoria de la pelota en un instante. Extendió los brazos y, con el toque más suave, absorbió el impacto del saque. ¡Pop! La pelota voló hacia el cielo. Por un momento, todos, dentro y fuera de la cancha, quedaron congelados. Aoba Hosai estaba atónito. Karasuno estaba eufórico. Buen recibo, Nishinoya. Ukai Keisin saltó de su asiento, bombeando los puños con pura alegría. Asai. Entonces Nishinoya gritó con todas sus fuerzas. No te rindas. Eres nuestro as. Que vengan con todo. Yo protegeré la línea de fondo con todo lo que tengo, así que no corras. No te escondas.
muestra el poder del as de Karasuno. Ese toque suave de antes para otros pudo parecer un simple error. Pero Nishinoya vio algo más profundo, porque era compañero de Asai. Así como Kageyama e Hinata eran el sol y la sombra, Asai Asumane y Nishinoya Yu tenían su propio significado. Las palabras de Nishinoya impactaron a Asai como un rayo, encendiendo algo dentro de él. Eso es. ¿Por qué dudo otra vez? Sé que tengo a alguien respaldándome. ¿De qué tengo miedo? Asai. La voz de Sugawara resonó, trayéndolo de vuelta al momento. Con la adrenalina bombeando, Asai levantó la vista y vio un pase alto, lejos de la red. Su balón ideal. Vamos, Asai. Muestra la verdadera fuerza del as de Karasuno. Avanzando con fuerza, Asai saltó al aire. Al otro lado, Kindaichi e Ibaizumi saltaron para bloquear, más que capaces de detenerlo. Pero esta vez. Es más. La pelota explotó más allá de su doble bloqueo y voló lejos de la cancha. Punto, Karasuno. 3-2. Yeah. Los jugadores de Karasuno se lanzaron hacia Asai, celebrando con entusiasmo. Al otro lado de la red, Aoba Hosai quedó en un breve y atónito silencio. Ni el remate de Asai ni la recepción de Nishinoya habían sido parte de sus expectativas. Los jugadores miraron nerviosos a Akashi Asuka. Pensaban que se molestaría después de que su saque fuera recibido tan limpiamente. Pero en lugar de frustración, vieron algo diferente en sus ojos. Emoción. La adrenalina finalmente había llegado. Capítulo 107, Karasuno vs Aoba Hosai, 9. ¿Ya sientes algo? Me refiero a la fuerza de tus seniors. Fuera de la cancha, mientras el juego comenzaba a estabilizarse, el entrenador Ukai exhaló aliviado y se volvió hacia Kageyama Tobio a su lado. Son realmente fuertes, respondió Kageyama con sinceridad. El marcador en la cancha era 8-7. Aunque Karasuno técnicamente estaba atrás, la forma en que jugaban indicaba que aún tenían una oportunidad real de dar vuelta el partido. Y ese cambio de ritmo, algo que Kageyama había luchado por lograr durante todo el primer set, había sido provocado por otra persona. Si hablamos de habilidades individuales, probablemente ya eres mejor que Sugawara. Pero dime, ¿cuánto de esa habilidad crees que realmente estás usando durante el juego? Kageyama se quedó congelado, sin saber qué responder. Cuando se trataba de tomar el partido en serio, sabía que no tenía igual. Al ver su rostro confundido, Ukai se dio un golpe en la frente. Supongo que eso no caló. Déjame intentar de otra manera. ¿Te gusta la cerveza? ¿Kageyama? ¿Qué clase de analogía salvaje era esa? Incluso el asesor del equipo, Takeda Sensei, no pudo quedarse callado. Intervino rápidamente. Entrenador. Aún es menor. Oh, cierto. Perdón, Ukai se rascó la cabeza disculpándose, frunciendo el ceño mientras pensaba profundamente antes de intentar de nuevo. Bien, entonces déjame preguntar, ¿qué marca de calzado deportivo sueles usar? Kageyama parpadeó, luego respondió tras una pausa. Probablemente Butterfly. ¿Y crees que Butterfly hace los mejores zapatos deportivos del mundo? De repente, un destello de comprensión cruzó la mente de Kageyama. Comenzaba a entender lo que el entrenador Ukai quería decir. Mira, con los zapatos no se trata de cuál es objetivamente el mejor, sino cuál te queda mejor. El voleibol es igual. Sugawara puede que no iguale tu nivel técnico,
pero como miembro experimentado del equipo, conoce los hábitos de cada jugador. Sabe cómo sacar lo mejor de ellos. Por eso, incluso si los ataques no son tan afilados sin ti en la cancha, el ritmo y la moral del equipo son mejores. El impacto general se vuelve más fuerte. Kageyama, eres increíblemente talentoso, pero el voleibol no es un deporte individual. Aprende a confiar en tus compañeros. Kageyama permaneció en silencio un momento, luego asintió. Entiendo, entrenador. Ukai se volvió a pasar la mano por el cabello. Bueno, no espero que lo entiendas todo de una vez, ahora ve a calentar. Pronto entrarás al juego. Si vamos a darle vuelta a este partido, necesitaremos tu fuerza. Sí, señor. Kageyama respondió con energía renovada. Al mirar de nuevo la cancha, la expresión de Ukai volvió a ser seria. En apariencia, Karasuno parecía tener la situación bajo control, pero eso ya era el límite de Sugawara Koushi. Si querían enfrentarse a Oikawa Toru, Sugawara solo no era suficiente. Ahora mismo, Aoba Hosai solo estaba teniendo dificultades porque aún no se habían adaptado al estilo de Sugawara. Una vez que lo hicieran, Karasuno estaría en problemas. Debían traer de vuelta a Kageyama antes de que eso pasara. No parecía del todo justo para Sugawara, pero esa era la dura realidad del deporte competitivo. Tweet. Ukai hizo la señal al árbitro para un cambio. Sugawara se dirigió al área de sustitución e intercambió placas con Kageyama. Hice lo mejor que pude, pero no pude darle vuelta al marcador. El resto depende de ti, Kageyama. Déjamelo a mí, Sugawara-senpai. Tras su breve intercambio, Kageyama regresó a la cancha. ¿Ya lo sacaron? Justo estaba empezando a entender el estilo de juego de ese chico alegre. Oikawa Toru parecía genuinamente decepcionado. Finalmente había comenzado a sincronizarse con el ritmo de Sugawara y estaba ansioso por intercambiar ideas como setters. A su lado, Hajime Ibaizumi le lanzó una mirada seria. Estar cerca de alguien con ese nivel de astucia lo hacía temer que un rayo pudiera caer sobre ambos algún día. Kageyama se ve diferente, comentó de repente Issei Matsukawa. Siempre ha sido serio, pero antes parecía tenso. Ahora se ve relajado. Incluso los reyes necesitan relajarse de vez en cuando, ¿no?, dijo Oikawa con voz cantarina, deliberadamente molesta. El partido se reanudó. El marcador era 10-9. Aoba Hosai tenía el saque. La pelota voló por encima de la red desde el lado de Seijo. El líbero de Karasuno la recibió limpiamente. Matsukawa y Yanamaki se situaron en la red, con los ojos fijos en Kageyama, intentando adivinar a quién le pasaría la pelota. Al siguiente segundo. ¡Tud! La pelota se disparó directamente entre ellos, cayendo limpiamente en la cancha de Seijo. Al otro lado de la red, Hinata Soyo flotaba en el aire como un pequeño sol iluminado por las luces del gimnasio. Solo al descender se pudo ver la forma de Kageyama apoyando el set. Las expresiones de todos en el lado de Seijo se congelaron en shock. Eso fue rápido. Incluso comparado con el Quick Attack anterior, este estaba en otro nivel. ¿Kageyama mejoró su precisión tanto en tan poco tiempo? No, no se trata de precisión. Su sincronización ha mejorado, están más coordinados. Oikawa se secó el sudor de la frente, una sonrisa casi salvaje se extendió por su rostro. ¡Qué interesante! El rey de la cancha está empezando a dejar su corona y a evolucionar en un verdadero monarca. ¿Pero por qué? ¿Qué provocó este cambio? Su mirada se fijó en Hinata. ¿No me digas es por ese pequeño camarón? Tweet. El marcador se igualó, 10-10.
Por primera vez en el partido, Karasuno había empatado. Tweet. Seijo pidió un tiempo fuera. En el banquillo, el entrenador Iriata se mantuvo tranquilo, dirigiéndose al equipo con compostura. No hay que entrar en pánico. Todavía tenemos el control del juego. Mantengan su ritmo, no dejen que un estallido de energía del otro lado los desestabilice. Y recuerden, por muy llamativos que sean esos dos primer año, siguen siendo solo cebo. Concéntrense en la defensa. En cuanto al ataque, dejemos eso a Akashi, ¿eh? Hizo una pausa, dándose cuenta de que algo estaba fuera de lugar. ¿Dónde está Akashi? El equipo parpadeó, confundido. Se dieron la vuelta y de inmediato se quedaron congelados en shock. Allí, de pie en silencio, estaba Akashi Asuka. La atmósfera a su alrededor parecía un agujero negro sin fondo, amenazando con devorarlo todo. Capítulo 108, Karasuno vs Aoba Hosai, 10. Mantengamos nuestro ritmo. No se apresuren. Aún no hemos tomado del todo la ventaja, así que en la siguiente fase del juego todavía necesitamos. El entrenador Ukai Keisin daba instrucciones a Karasuno cuando notó algo extraño en la expresión de Oda Miki. Oda, ¿qué pasa? Oda Miki desvió rápidamente la mirada de Aoba Hosai y negó con la cabeza. Nada, probablemente sea mi imaginación. Viéndola así, Ukai no insistió y volvió a su charla motivadora. Pero al siguiente instante, todos los jugadores de Karasuno sintieron de golpe una ola de presión caer sobre ellos, como si una bestia feroz los hubiera fijado como presa. Instintivamente, giraron la cabeza hacia el lado opuesto de la cancha. Y lo vieron. Un chico de rostro inexpresivo, cuya presencia entera estaba envuelta en una aura negra y ominosa, Akashi Asuka. Ve. El silbato del árbitro llamó a los jugadores de nuevo a la cancha. Karasuno sirvió desde la línea de fondo. Tras recibirla con precisión, Wotari Shinji la pasó a Oikawa Toru, quien levantó un pase alto, tan perfecto que dejó el punto de ataque totalmente expuesto. La línea delantera de Karasuno dudó un instante, pero Hinata Soyo, Asaya Sumane y Sabamura Daichi se movieron rápidamente para bloquear. Y entonces, una figura gigantesca se elevó desde el fondo de Aoba Hosai, desplegando sus alas como un gran águila en vuelo. Su imponente presencia bloqueó la luz, proyectando una sombra que envolvió a los tres bloqueadores. ¡Salten! Hinata, Asai y Daichi saltaron al unísono, calculando el tiempo para alcanzar el pico justo cuando Akashi atacara. En circunstancias normales, eso habría funcionado. Pero la realidad era otra. Cuando el trío de Karasuno alcanzó su altura máxima, Akashi ya estaba en el aire. Cuando ellos empezaron a descender, Akashi seguía suspendido, inmóvil. Para ellos, parecía estar congelado en el aire, alas extendidas. Y luego, cuando sus cuerpos empezaron a caer. ¡Bam! Akashi finalmente remató. El balón atravesó el bloqueo como un cañonazo, destrozando la barrera de tres hombres y cayendo en la cancha con fuerza imparable. Ve. Punto para Aoba Hosai. 11-10. Karasuno quedó en silencio. Miraron el balón que había rebotado lejos de la cancha, luego a Akashi Asuka, que ya se había apartado de la red. Una sensación de pesadez se asentó en sus corazones. Eso fue increíble. ¿Qué fue eso? ¿Un ataque de fondo que atraviesa un triple bloqueo? ¿Eso es siquiera posible? ¿Lo viste? El número 8 de Aoba Hosai parecía detenido en el aire. Las gradas del segundo piso estallaron en gritos y comentarios. Ese punto había sido milagroso.
Incluso en voleibol profesional, un remate así era casi inaudito. ¿Ese tipo no estaba jugando en serio hasta ahora? Esto es una broma. Los jugadores de Karasuno mostraban expresiones sombrías. No era solo la sorpresa del último punto, sino la frustración de sentir que Akashi había estado jugueteando con ellos hasta ahora. No, tal vez Aoba Hosai solo cambió de táctica. Kageyama Tobio, pensativo, habló. Hasta ahora, su estrategia giraba en torno a Oikawa Senpai. Pero ahora parece que todo se centra en Akashi Asuka. Con Akashi como núcleo, Aoba Hosai se transformaba en algo completamente distinto a lo que había sido con Oikawa al mando. Ver. El silbato del árbitro empujó el juego hacia adelante. Con ese punto, Aoba Hosai recuperó el servicio y Akashi rotó hacia la primera línea. Karasuno recibió el saque y, con un combo perfecto de Kageyama e Hinata, empataron el marcador. 11-11. Rally siguiente. Karasuno sirvió. Aoba Hosai tomó posesión. Tras recibir el balón, Oikawa no dudó. Lo pasó inmediatamente a Akashi. Esta vez, Akashi enfrentó un doble bloqueo, Daichi Sawamura y Tsukishima Kei, recién rotado por Nishinoya. Con su altura y alcance, Tsukishima estaba bien posicionado para interceptar el remate de Akashi. Sus brazos extendidos formaban una muralla ante él. Pero Akashi ni siquiera pestañeó. Sin vacilar, lanzó su remate. ¡Boom! El balón atravesó el bloqueo de Tsukishima como si fuera papel, derribando instantáneamente la doble barrera ante la fuerza bruta de Akashi. 12-11. Aoba Hosai se adelantó de nuevo. Maldita sí. Kageyama apretó los puños. La escena le trajo recuerdos de una dolorosa derrota en la secundaria, cuando sin importar la táctica que usaran, la abrumadora fuerza del oponente hacía todo inútil. También lo odias, ¿verdad? Este poder absoluto. De repente, Oikawa habló a su lado. Yo también lo odio, dijo Oikawa con una sonrisa amarga. Parece que se burla del esfuerzo de jugadores normales como nosotros. Kageyama lo miró, sorprendido. Pero ahora que es mi compañero, continuó Oikawa, como armador, es mi trabajo sacar el 100% del poder de mi rematador. Así que... Miró a Kageyama. Prepárate, Tobio. No me conteneré. Kageyama respondió con firmeza. No hace falta, porque yo voy a ganar este partido. Aoba Hosai sacó de nuevo. Tanaka de Karasuno recibió y pasó a Kageyama. En el instante siguiente. ¡Boos! El balón salió disparado de las manos de Kageyama hacia la red sin aviso. Una pequeña figura había saltado alto en el momento exacto. Los jugadores de Aoba Hosai quedaron impactados. Un ataque rápido desde el fondo. ¿Eso es posible? Smack. Con un golpe seco, el balón voló hacia la cancha de Aoba Hosai. Matsukawa intentó interceptarlo, pero una figura ya se movía más rápido. Justo cuando el balón estaba por cruzar la red. Slap. Con una sola mano, Akashi devolvió el balón directamente a la cancha de Karasuno. Cayó sin decir palabra, mirando fríamente hacia el dúo Kageyama-Hinata al otro lado de la red. Lo siento, pero ya me cansé de ese movimiento. Capítulo 109, Karasuno vs Aoba Hosai, 11. El lado de Karasuno de la cancha quedó completamente en silencio. Todos miraban incrédulos el balón rodando por el suelo. Las pupilas de Hinata Soyo se dilataron. Era la primera vez en su vida que sentía verdaderamente la presencia opresiva de un rival poderoso. Beep.
El entrenador Ukai Keisin llamó rápidamente el segundo tiempo muerto de Karasuno. A partir de ahora, mientras su número 8 esté en la primera línea, no usen el Quick Monster Attack, instruyó Ukai con firmeza. Los jugadores de Karasuno se quedaron congelados. ¿Una orden directa de no usar su movimiento característico? Era la primera vez que el entrenador Ukai daba una instrucción así. Entre todos, el más sacudido por esta orden fue, sin duda, Hinata Soyo. Puede que no fuera el más brillante, pero tampoco era tonto. En la cancha, su mayor contribución venía de sincronizarse con Kageyama para el Quick Monster Attack. Si esa arma quedaba fuera de juego en realidad, su aporte sería menor comparado con los demás. Como confirmando sus temores, Ukai continuó. Hinata, te sentarás por ahora. Oda, entras tú. En cuanto esas palabras salieron de su boca, las pupilas de Hinata se contrajeron bruscamente. Los demás también se mostraron sorprendidos, abriendo la boca como para protestar, pero al final nadie dijo nada. Todos lo vieron, prosiguió Ukai. Su número 8 bloqueó el Quick Monster Attack con una sola mano. Esa reacción a esa velocidad solo puede significar una cosa: conoce perfectamente la jugada de Kageyama y Hinata. Si solo hubiera captado sus señales, sería otra cosa. Pero, por lo que he observado, es más que eso. Así que, por ahora, mientras su número 8 esté en la primera línea, Kageyama e Hinata no deben usar el Quick Monster Attack. Cuando rote a la línea de atrás, lo dejaré a tu criterio, Kageyama, decidir si lo retomas. Con ambos tiempos muertos de Karasuno ya usados, Ukai no podría dar más instrucciones tácticas por un tiempo. El resto del partido dependería en gran medida del juicio de Kageyama en el momento. Kageyama asintió. Entendido. El partido se reanudó. Al volver Akashi Asuka a la cancha, notó que Hinata había sido sustituido por Oda Miki. Solo lanzó un vistazo breve en su dirección antes de volver a concentrarse. Oda, por su parte, vio esa reacción tranquila y esbozó una sonrisa irónica. Bueno, estamos fritos. Akashi está en ese modo otra vez. Aoba Hosai sacó. El balón pasó sobre la red, y Kageyama lo colocó para Asai Asumane. Asai saltó para un potente remate, pero Akashi lo bloqueó limpiamente. 14-11. Karasuno apenas se había puesto al día, y ahora la diferencia se ampliaba de nuevo. Maldita sí. ¿También es tan bueno bloqueando? La expresión de Ukai se oscureció en la línea lateral. No esperaba que Aoba Hosai cambiara su núcleo táctico de manera tan efectiva. Era irónico. El bloqueo de Akashi acababa de subir a 80 después de su partido contra Misaki y Gayer. Así que Karasuno se convirtió en el primer equipo en experimentar cómo era realmente un bloqueo calificado en 80 de Akashi Asuka. Rally siguiente. Tras el saque de Aoba Hosai, Karasuno volvió a preparar un ataque para Asai. Akashi tocó el balón, pero esta vez salió fuera. 14-12. En el siguiente saque, Karasuno envió el balón. Aoba Hosai lanzó un contraataque. Karasuno había empezado a captar la nueva ofensiva de Aoba Hosai con Akashi como centro, y mientras Oikawa colocaba el balón, los tres delanteros de Karasuno se cerraron para bloquearlo. Pero Akashi, enfrentando a tres bloqueadores de frente, remató con un golpe cruzado agudo, dentro de la línea de los 3 metros. 15-12. ¿Puede angular ese tiro desde ahí? Los jugadores de Karasuno se sintieron repentinamente impotentes. Habían cerrado todas las rutas de ataque habituales, y aún así, Akashi anotó sin esfuerzo. Esa fuerza se sentía sofocante. El partido continuó. Confiando en su propia habilidad, Kageyama hizo lo posible por mantener el marcador cercano. Pero la diferencia seguía aumentando, inevitablemente.
gracias a los saques potentes consecutivos de Oikawa y Akashi. Incluso con Nishinoya rindiendo al máximo, Aoba Hosai ampliaba su ventaja. 20-15. Aoba Hosai alcanzó primero los 20 puntos. La presión por el dominio de Akashi y la creciente diferencia de puntos pesaba sobre Karasuno. La tensión mental, sumada al agotamiento físico, empezó a pasar factura. Los movimientos de los jugadores se tornaron visiblemente rígidos. Incluso los remates básicos comenzaron a fallar. Durante un ataque, Hinata saltó y lanzó su brazo, pero falló el golpe. La pelota se resbaló de su mano, apenas cruzando la red y por suerte, cayó dentro para anotar. 20-16. La diferencia se redujo un poco, pero nadie en Karasuno mostraba felicidad. La expresión del entrenador Ukai era grave. Una pierna se movía sin parar. Esto no puede seguir así. Los jugadores están al límite mental, podrían colapsar en cualquier momento. ¿Hay algo que pueda cambiar la dinámica? Aunque sea solo para cambiar un poco el ánimo, debe haber algo. Espera, claro. De repente, una idea le golpeó. Se giró y miró a una figura en el banco. Beep. El silbato sonó para una sustitución. Los jugadores de Karasuno se giraron y se quedaron congelados. Desde el banco, un jugador que nunca había jugado un partido oficial temblaba, levantando una tarjeta con número. No puede ser, murmuró alguien en las gradas. ¿No dije que el saque de Tadashi aún no es confiable? El suplente no era otro que Yamaguchi Tadashi, quien se había unido al equipo junto a Tsukishima Kei. Su rol ahora, saque decisivo. Intercambiando números con Hinata, quien había rotado a la línea de atrás, Yamaguchi entró en la zona de servicio, sosteniendo el balón y temblando visiblemente. Su estado ansioso incluso preocupó un poco al equipo rival. ¿Está bien este tipo?, preguntó Matsukawa. Concéntrate. Defiendan con cuidado, advirtió Ibaizumi. Tras varias respiraciones profundas, Yamaguchi finalmente calmó sus nervios. Lanzó suavemente el balón al aire y lo golpeó con un toque flotante. ¿Un saque flotante en salto? Los ojos de Ibaizumi se abrieron, pero el balón golpeó la red con un golpe sordo. Ambos equipos se sobresaltaron. También Yamaguchi. Pero al siguiente segundo, el balón apenas pasó la red y cayó en picada hacia el suelo. Yamaguchi exhaló aliviado, agradeciendo silenciosamente su suerte. Maldición, no, entró en pánico Ibaizumi y corrió hacia adelante, pero estaba demasiado lejos. Todo lo que pudo hacer fue mirar cómo caía la pelota. Y justo cuando estaba a punto de tocar el suelo, una pierna salió y, ¡zas!, la golpeó de nuevo al aire. Capítulo 110, Karasuno vs Aoba Hosai, final. Ibaizumi se detuvo por un instante, pero reaccionó rápidamente, atrapando el balón apenas salvado mientras volvía a volar por el aire. Lo pasó a Oikawa, quien realizó un remate preciso de vuelta a la cancha de Karasuno. Tud. El regreso repentino tomó por completo desprevenido a Karasuno. Ninguno pudo reaccionar a tiempo, solo pudieron observar impotentes cómo el balón caía en su lado de la cancha. En ese momento, Akashi Asuka, que había caído intentando recibir el balón, se levantó. Miró con calma a Karasuno al otro lado de la red y dijo con frialdad: si creen que pueden seguir confiando en la suerte para anotar, son demasiado ingenuos. La sonrisa que empezaba a formarse en el rostro de Yamaguchi desapareció al instante. La ligera sensación de alivio que comenzaba a volver a los jugadores de Karasuno se esfumó en un instante. 21-15. Yamaguchi salió de la cancha con una expresión de decepción, reemplazado nuevamente por Hinata Soyo. Una presión pesada, casi asfixiante, cayó sobre el equipo de Karasuno.
pero lo que lo empeoraba era que el siguiente saque sería nuevamente de Oikawa. Maldita sea, ¿por qué justo ahora? El entrenador Ukai apenas podía contener su frustración desde la banca. ¡Boom! Oikawa no iba a ceder. A medida que el partido se acercaba al final, su concentración se agudizó aún más. El balón salió disparado como un misil, pero aún fue recibido por Nishinoya Yu. Conforme avanzaba el partido, Nishinoya había comenzado a adaptarse a los ritmos de saque tanto de Oikawa como de Akashi. Su tasa de recepciones exitosas aumentaba progresivamente. Pero aunque recibió el balón, este rebotó directamente de vuelta al lado de Aoba Hosai. Oikawa no había regresado a su posición tras el saque, así que el líbero Wotari Shinji se lanzó desde el fondo. Sin siquiera un primer pase, colocó el balón directamente para Akashi Asuka. Tud. Un ataque rápido paralelo, limpio y devastador, anotó otro punto para Aoba Hosai. 22-15. El segundo saque de Oikawa fue nuevamente recibido por Nishinoya. Esta vez la recepción fue limpia. Kageyama y Tanaka coordinaron un ataque con tiempo retrasado, recuperando finalmente un punto para Karasuno. 22-16. Karasuno sacó a continuación, pero Aoba Hosai recuperó el control. El balón volvió a Akashi. Karasuno montó un doble bloqueo, pero Akashi remató con un tiro recto afilado, justo al borde de la cancha. Un retorno casual pero mortal. 23-16. Aoba Hosai rotó posiciones nuevamente, con Akashi entrando en la posición 1. En el momento en que se colocó en la zona de saque, los jugadores de Karasuno sintieron el peso de la presión aplastante sobre ellos. Akashi no perdió tiempo. Lanzando el balón suavemente al aire, ejecutó un saque en salto con toda su fuerza. ¡Boom! El balón voló sobre la red y aterrizó perfectamente en la esquina más alejada del fondo de la cancha, otro punto. 24-16. Punto de partido para Aoba Hosai. Maldita sea, ¿no hay realmente ninguna manera? En este punto del partido, incluso Tobio Kageyama empezaba a sentir un hilo de desesperación. Por más que odiara admitirlo, debía enfrentar la verdad. La brecha entre Karasuno y Aoba Hosai era demasiado grande. No era resultado de la fuerza o debilidad de un solo jugador, sino de la diferencia en la capacidad del equipo en conjunto. En atletismo puro, habilidad individual y ejecución táctica, Aoba Hosai lo superaba por 2 o incluso 3 niveles. Especialmente la combinación de Oikawa y Akashi Asuka. Uno era el senpai que Kageyama había intentado superar desde la secundaria. El otro, un antiguo rival que lo había derrotado antes. Cualquiera de los dos por sí solo sería un oponente formidable. Pero ahora, los dos estaban en el mismo equipo. Solo pensarlo le helaba la sangre. Y sin embargo Kageyama no quería perder. No hacía falta razón. Estaba seguro de que no era el único. Ese tipo probablemente sentía lo mismo. Kageyama miró a Hinata Soyo y, como era de esperar, Hinata parecía completamente ajeno a que el partido estaba por terminar. Sus ojos estaban fijos en Akashi al otro lado de la red, con la mirada feroz y concentrada de un depredador a punto de atacar. Pero lo que más sorprendió a Kageyama fue que, incluso al borde de la derrota, Hinata sonreía. Ahí va otra vez ese tipo de donde saca esa concentración loca justo al final de un partido como este. La situación era crítica. Un paso en falso y caerían del precipicio por completo. Cualquier persona normal, incluso con la mentalidad más fuerte, flaquearía aquí. Pero Hinata parecía no ver siquiera el precipicio, sus ojos solo tenían el balón de voleibol. ¡Boom! En el siguiente instante, el segundo saque de Akashi llegó volando. La potencia era inmensa, la forma del balón visiblemente deformada por la fuerza.
La resistencia del aire torcía su trayectoria una y otra vez. Incluso Nishinoya tuvo dificultades para predecir dónde caería un balón tan impredecible. Pero entonces, una pequeña figura se lanzó hacia adelante como una bala. ¡Smack! El sonido nítido resonó en toda la cancha. El potente saque de Akashi fue recibido a la perfección. Prepárame la jugada. En el momento en que Hinata realizó la recepción, se incorporó y corrió hacia el borde de la cancha a velocidad relámpago. Saltó alto en el aire. Y Kageyama, casi por reflejo, colocó el balón para él. No, quizá no era del todo correcto. Para ser precisos, más que Kageyama controlara la colocación, parecía que el balón estaba atraído por la presencia de Hinata. En ese momento no era Kageyama quien controlaba la colocación, era Hinata, ya suspendido en el aire. ¡Boom! El remate de Hinata cruzó la red. Todo sucedió tan rápido que incluso Wotari, el líbero de Aoba Hosai, no logró reaccionar a tiempo. Aún atónito por la recepción perfecta de Hinata, solo pudo mirar cómo el balón volvía a su cancha. Ya era demasiado tarde para moverse. Pero alguien más llegó antes que él. Alguien había leído perfectamente el movimiento de Hinata y ya estaba en posición, agazapado y listo para la recepción. ¡Smack! El balón fue levantado de nuevo al aire. Buena recepción, Akashi-chan, empezó Oikawa con una sonrisa. Pero antes de que pudiera terminar, Akashi Asuka lo interrumpió. Dámelo. Su voz era calma, autoritaria, inquebrantable. Era la primera vez que Oikawa escuchaba a Akashi hablar con ese tono desde que se habían hecho compañeros. Y sin pensarlo, obedeció. El balón fue colocado alto sobre Akashi. Desde el fondo, Akashi saltó. Al otro lado, Hinata, Kageyama y Tanaka también saltaron para formar un triple bloqueo. Aunque no eran los más altos, su muro combinado parecía una cortina de hierro. Sin embargo, la expresión de Akashi no cambió. Inspiró profundamente en el aire, sus músculos de pecho y hombros se hincharon con fuerza explosiva. ¡Boom! En el siguiente instante, Akashi desató el remate más potente que pudo. Y en un parpadeo, el muro frente a él se desmoronó. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnight, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Erka Pirrula, Walter, Alain Adalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla,
Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinitired, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfix, Luis García, Ken Muamán. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josnetatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senkis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Avionado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, Efix, Eduardo Silva.